Le voy a pedir por favor que me acompañen al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 al 11. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice ahí la palabra del Señor. Hechos 5, 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Vamos a orar un momento al Señor, pidiendo su ayuda, su guía, su dirección. Señor y Padre nuestro, conscientes de nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti, venimos de nuevo ante tu presencia, suplicándote que tú nos ayudes, tú nos sostengas. Señor, que tú nos des atención ahora a tu palabra. Oh Padre, te rogamos que tu palabra actúe poderosamente en todos los que están aquí presentes. Señor, que tú obres en tu pueblo para santificación y tú obres en aquellos que no te conocen para salvación. Ten misericordia. Oh Señor, obra con poder, te lo suplicamos para la gloria de tu nombre, el avance de tu reino, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, se pueden ver o detectar personas, animales o cosas que estén ocultas a nuestros ojos. Por ejemplo, gracias a unos aparatos especiales se puede ver el feto que está en el vientre de una madre. Incluso hay máquinas que te muestran una imagen del feto en 3 dimensiones. Y bueno, ya están hablando de 4 dimensiones. Supongo que será que se ve el feto en movimiento. Nosotros no podemos ver esa criatura desde fuera, sin embargo, esta máquina nos lo muestra en una pantalla y así podemos comprobar cómo es de grande, vemos sus manitas, vemos sus pies, etc. También en el ejército se usan unos aparatos muy sofisticados que pueden detectar objetos ocultos debajo de tierra. ¿Y qué decir del radar y el sonar, que son sistemas cuya función es divisar objetos que no vemos, que están a mucha distancia? El radar se usa en tierra, el sonar se usa en el mar, en el agua. Por medio de los rayos X también podemos ver con gran claridad los huesos que no vemos desde fuera. Pero con esas máquinas que tienen esos rayos X, pues después se puede ver cómo está dentro, qué es lo que hay dentro, cómo están los huesos, si tenemos algún quiste o algo maligno, y lo detectan.
Y seguro que hay muchos más aparatos, máquinas o sistemas que nos permiten ver lo oculto. Pero hay algo que el hombre nunca podrá ver con total claridad: las intenciones y los pensamientos de otra persona. Podrá experimentar, sufrir o padecer los frutos, los resultados de esos pensamientos, pero nunca los conocerá a priori. Solo Dios puede discernir los corazones de los hombres. Solo Dios puede saber lo que hay en tu mente y en tu corazón. Y esto fue lo que sucedió en el caso de Ananías y Zafira. El Señor vio lo que pensaron estas personas, lo que hicieron. El Señor lo descubrió y Dios los juzgó. Pues bien, en este mensaje estudiaremos lo que pasó en aquella situación con este matrimonio. Y al final, pues traeré algunas aplicaciones prácticas. Pero antes de entrar a considerar este caso de Ananías y Zafira, debemos ver un poco el contexto histórico en el que se encontraban. La iglesia cristiana estaba en sus inicios, comenzaba a dar sus primeros pasos. Cuando sucedió lo de Ananías y Zafira, ya se habían producido numerosas conversiones. No obstante, la iglesia todavía estaba empezando a andar. Había creyentes de todas las clases sociales, unos más ricos, otros más pobres. A unos les sobraba y a otros les faltaba mucho, padecían mucha necesidad. Aún así, no había discriminación. Todos estaban juntos y tenían buena comunión, buena relación entre los hermanos. Y queridos hermanos, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El Señor no hace acepción de personas. Los apóstoles no hicieron acepción de personas. Los cristianos de aquella época tampoco hicieron acepción de personas. Así que nosotros, hermanos, hoy en día debemos guardarnos de discriminar a las personas según sus posesiones materiales. También hay que decir que los cristianos en aquel tiempo no estaban muy bien vistos por otras personas. No recibían ningún tipo de ayuda material de nadie, sino de ellos mismos. Esto hacía que tuvieran una relación muy estrecha los unos para con los otros, hasta tal punto que la mayoría estaban dispuestos a desprenderse de sus posesiones, desprenderse voluntariamente de sus posesiones, para cubrir las necesidades de los más pobres. Y esto es lo que leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículos 44 al 46. Dice ahí, Hechos 2, 44, 46, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice en el capítulo 4, versículos 33 al 35... Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Sí había gente pobre, pero otros hermanos que tenían, donaban, voluntariamente entregaban, y eso era repartido equitativamente entre los más necesitados. Es en este sentido que dice que no había ningún necesitado, porque repartían de esta forma. Ahora debemos tener claro que estas aportaciones eran completamente voluntarias, no había ningún tipo de compromiso ni verbal ni escrito, y se hacían porque había hermanos que estaban realmente necesitados. Aquello no era como el sistema político del comunismo, que algunos han querido comparar esto. No es así. Las posesiones de cada uno eran suyas y de nadie más. Pero ellos, de forma voluntaria, los hermanos que tenían más, de forma voluntaria, daban
para los hermanos que necesitaban comida o vestido. Y simplemente por cuestión de orden, estas aportaciones se entregaban a los apóstoles para que estos las administraran y las repartieran equitativamente. En aquel momento todavía no se habían elegido a los diáconos, y eran los apóstoles los que gestionaban esto. En la Escritura no se nos dice que los apóstoles se quedaran con una parte de esas donaciones o que apartaran cierta cantidad para ahorrarla. Todo, dice aquí, se repartía a cada uno según su necesidad. Pues bien, es importante que entendamos bien todo este contexto, toda aquella situación especial en la que se encontraban los primeros cristianos, para poder apreciar con justicia lo que le pasó a Ananías y Safira. Y de esta forma podamos entender correctamente la actitud que Pedro tuvo para con ellos. Pero ¿quiénes eran Ananías y Safira? ¿Quiénes eran estas personas? Pues lo único que sabemos de ellos es lo que Lucas nos cuenta en este capítulo 5 que hemos leído en Hechos. No sabemos más. Era un matrimonio que se hallaba dentro del seno de la iglesia primitiva, y según este relato podemos deducir que económicamente se encontraban en una buena posición. Y no sabemos más nada. Bien, veamos en segundo lugar lo que hicieron Ananías y Safira, después de haber visto brevemente el contexto. ¿Qué hicieron ellos dos? En primer lugar, vemos una aparente buena obra. Una aparente buena obra. Vamos a leer de nuevo lo que dice en el capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad que era suya, y la vendió. El relato comienza diciéndonos lo primero que hicieron. Ahora bien, aquí hay un detalle que puede pasar inadvertido, y es lo siguiente. El texto nos dice que Ananías fue quien vendió la heredad. Un hombre llamado Ananías vendió la heredad, pero añade, con Safira su mujer. Es importante recordar esto. Es decir, en todo este asunto, Ananías tuvo en todo momento el apoyo de su mujer. En el versículo 2, que lo estaremos considerando un poco más adelante, también nos dice que cuando Ananías sustrajo del precio de la heredad, lo hizo sabiéndolo también su mujer. No vemos ningún tipo de reprensión o advertencia o amonestación por parte de su esposa. Antes bien, ella consintió y apoyó todo lo que hizo su esposo, teniendo además la misma actitud que él. Y es importante que lo tengamos presente para no excusar a Safira y pensar que ella estaba pasiva e ignorante en todo aquel asunto. Aunque su esposo fue quien movió los hilos, ella no le puso ningún obstáculo para que lo hiciera. Ah, pues está bien. ¿Tú quieres vender la heredad? Venga, vamos. Vamos a sustraer del precio de la heredad. Ah, pues sí. Bueno, buena idea. Venga. Dice en Proverbios capítulo 29, versículo 24, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. ¿Por qué el cómplice que oye la imprecación y no dice nada aborrece su propia alma? Es lo que dice el versículo. Porque de esa manera está apoyando y aprobando lo que hizo el ladrón, y por lo tanto acarrea sobre su alma la misma culpa que el que robó. Tan culpable es el ladrón como el cómplice. Así que, hermanos, que no se nos pase por la cabeza que el castigo de Safira fue injusto. Fue el hombre quien vendió la heredad. Qué injusto que ella pagara también el castigo. No debemos pensar así. Bien, dicho esto, analicemos lo que ambos hicieron. Ellos vendieron una heredad. A los ojos de los hombres, aquello parecía una buena obra. Pero qué generosos, Ananías y Safira, que tienen esa heredad y la han vendido.
para darla a los pobres, a los más necesitados en la iglesia. Ellos se han desprendido de su heredad para dársela a otros. ¡Oh! Mira qué hermanos más ejemplares. Seguramente muchos les aplaudirían por lo que hicieron y otros tantos les darían las gracias. Ah, pero Dios ve el corazón. Dios ve lo que hay en el corazón. Este matrimonio lo único que buscaba era la aprobación y la alabanza de los hombres. Lo que hicieron no fue por amor al Señor ni a los hermanos, sino por amor a sí mismos. No buscaban la gloria de Dios, no buscaban la gloria del Señor. Por lo tanto, aquella acción no fue una buena obra propiamente dicha. Sí, vendieron su heredad, pero sus corazones estaban mal. Ellos realmente querían el reconocimiento de los demás. Y por si todo esto fuera poco, además estaban llenos de codicia, pues no dieron todo el dinero de la venta. Se quedaron con una parte. Seguimos leyendo. Dice el versículo 2: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y aquí puede surgir una pregunta. ¿Acaso no es completamente justo que si uno vende una propiedad para hacer un donativo, entregue solo una parte del dinero? Es decir, si yo vendo, por ejemplo, mi casa para ayudar a los pobres, tengo derecho a donar la cantidad que yo quiera, ¿sí o no? Es mi propiedad. Yo la vendo y, bueno, pues si quiero dar una parte solamente, pues la doy. Y la otra no. Si no quiero dar todo, pues lo doy todo. Es justo que yo quisiera quedarme con una parte de la venta, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron mal Ananías y Zafira? En el versículo 3, Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y al final del versículo 4 dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. La codicia de Ananías y Zafira, unida a su deseo de recibir alabanza de los hombres, les llevó a mentir. Ellos mintieron. Eso fue lo que hicieron mal. Lucas no es muy explícito en los primeros 2 versículos, pero está claro que lo que ellos hicieron fue decirle a los apóstoles que habían vendido la heredad por el dinero que pusieron a sus pies. Ni más ni menos. Aquí tenéis, esto es todo el dinero que hemos sacado de la venta de la heredad. Eso fue lo que le dijeron a los apóstoles. Así aquel matrimonio quedaría muy bien ante los hermanos, dando a entender que estaban entregando toda la cantidad que habían percibido por la venta. Pero esa no era la verdad. Ananías y Zafira realmente vendieron la heredad por más dinero. Ellos se quedaron con una parte y el resto lo pusieron a los pies de los apóstoles, diciendo que ese era el precio de la heredad. Pero era mentira. ¿Entienden lo que sucedió? Ananías y Zafira mintieron. Y lo hicieron los dos. Porque aunque en los versículos 3 y 4 Pedro se encuentra hablando con Ananías, en el versículo 8 el apóstol le pregunta a Zafira, le pregunta a ella explícitamente, si la cantidad que pusieron a sus pies era en verdad el precio total de la heredad que habían vendido. Y ella dijo que sí. Sí, en tanto. Los dos mintieron. Ahora imagínense que Ananías hubiera dicho: aquí tienen. Va a los apóstoles y les dice: aquí tienen ustedes. Les damos una parte del dinero que hemos obtenido de nuestra heredad. Mi mujer y yo necesitamos quedarnos con otra parte.
Si le hubiera dicho esto a los apóstoles, pues no habrían sido culpables de mentir al Espíritu Santo. Estaban en su derecho, si querían, de quedarse con una parte del dinero. Esto es lo que Pedro aclaró en el versículo 4 cuando le dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Como diciendo, tenías todo el derecho de no haber vendido la heredad y habértela quedado para ti. Y si la vendiste, podrías haber administrado el dinero como bien te pareciera, siempre y cuando fueras transparente y no mintieras. Pero el matrimonio no actuó de esa forma. Querían recibir alabanza de parte de los hombres, aunque sin dejar de obtener algún beneficio material también, y quedarse con una parte. Dice en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, Bernabé tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y esta vez Bernabé no mintió, vendió la heredad y trajo el precio a los pies de los apóstoles. Esto es. Seguramente los hermanos se gozaron con lo que hizo Bernabé, y posiblemente Ananías y Safira no querían ser menos. Esto se nos relata al final del capítulo 4 y justo después viene el capítulo 5, el relato de Ananías y Safira. Y posiblemente ellos no querían ser menos, por eso vendieron su heredad. Hicieron lo mismo que Bernabé, pero amaban mucho el dinero y no estaban dispuestos a irse con las manos vacías. Pretendían servir a Dios sin dejar de servir al dinero, y esto es imposible. Pretendían servir al Señor y al mismo tiempo obtener ganancias. Codicia había en sus corazones. Ya lo dijo el Señor Jesucristo en Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Esto es así. No podemos servir al Señor si nuestro corazón solo busca riquezas materiales de este mundo. Honra de los hombres, alabanza, aplauso de los demás, gloria, fama, riquezas, posesiones materiales. Si buscamos esto principalmente, no podremos servir al Señor. Sé que los hermanos de esta congregación quieren servir a Dios, quieren glorificar al Señor, pero debo advertirles, y debo advertirme a mí mismo también, que si no guardamos nuestro corazón, podemos desviarnos y empezar a servir a las riquezas. Y si hacemos esto, estaremos dejando de servir al Señor. Hermanos, tengamos cuidado de que nuestro corazón no se vaya hacia las riquezas, hacia las cosas materiales. Bien, vamos a ver en tercer lugar su pecado al descubierto. Leamos ahora en los versículos 3 y 4. Dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías y Safira ocultaron de los ojos de los hombres lo que habían hecho, pero no pudieron ocultarlo a los ojos de Dios. El Señor lo ve todo. Él escudriña lo más profundo de nuestras intenciones. Dios ahora mismo sabe lo que tú estás pensando, lo que está pasando por tu mente. Dios lo sabe. Yo estoy aquí sentado, nadie sabe lo que estoy pensando, ni cómo está mi corazón. Yo estoy aquí porque están mis padres o un amigo, y bueno, estoy calladito, nadie sabe nada.
pero estoy pensando en lo que voy a hacer mañana, o en la película que vi, o que estoy deseando salir de aquí. Dios lo sabe. Dios sabe lo que hay en los corazones. Lo que hacemos en secreto, el Señor lo ve con toda claridad. Lo que pensamos, Dios lo escucha claramente. Dice en Proverbios capítulo 15, versículo 11: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. Nuestros hechos, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, todo está ante el Señor. Nada escapa a su conocimiento. En este caso que nos ocupa, Dios vio lo que hizo este matrimonio y se lo mostró a Pedro. Por eso el apóstol les dijo aquellas palabras. Bien, pero lo que quiero resaltar en este apartado es que al final el pecado de esta pareja se descubrió ante los hermanos. Ellos pensaron, Ananías y Zafira pensaron que nadie se enteraría. Pensaron que nadie se daría cuenta. Todos los tendrían por muy piadosos y generosos. Y además se irían con un poco más de dinero en los bolsillos. Dense cuenta que esto podría haber sucedido así perfectamente si no llega a ser porque el Señor le muestra a Pedro la realidad de lo que estaba sucediendo. Los hombres no tienen el poder de discernir lo que hay en los corazones de los demás. Esto es solo prerrogativa de Dios. Dios sí puede hacerlo. Queridos hermanos, hay pecados que nadie los puede ver. Nadie los puede ver. Pero el juez de toda la tierra, el omnisciente, el omnipotente, el creador, el que creó nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, el Señor lo ve todo. Él lo ve todo. El saber esto debe traer un santo temor a nosotros y al mismo tiempo debe llevarnos a examinar nuestros hechos y nuestras motivaciones y comprobar si son agradables a nuestro Dios. ¿Y cómo podemos realizar esta comprobación? Pues yendo a las Escrituras. ¿Cómo podemos saber qué es lo que le agrada al Señor? Pues yendo a su palabra. Lo que yo estoy pensando, esta motivación que yo tengo para hacer esto, ¿cómo sé yo si agrada al Señor? Pues yendo a las Escrituras. Si la Biblia me dice que yo lo haga todo para la gloria de Dios, por amor al Señor, para el bien de su iglesia, para el bien de otras almas, yo lo estoy haciendo así. Si Dios me dice en su palabra que no mienta, no mentirás, ¿estoy yo mintiendo? ¿Estoy yo siendo un hipócrita? La hipocresía es una forma de mentira. El que otros no se den cuenta del pecado que hemos cometido no significa que esté bien o que sea pecado leve o que tenga menos importancia. El Señor sí se da cuenta. Y si no nos arrepentimos, puede pasar juicio sobre nosotros. Y esto fue lo que le pasó a Ananías y Zafira. El juicio de Dios vino sobre ellos. Es lo que vamos a considerar en cuarto lugar, el juicio de Dios sobre esta pareja. El juicio de Dios sobre ellos fue terrible. Murieron instantáneamente. Ellos no se arrepintieron. Como hemos dicho, antes pensaban que se saldrían de rositas, que nadie se enteraría. Y aun cuando Pedro les acusó, sus corazones no se compungieron, no se humillaron. Ellos estaban tan tranquilos. Bueno, sí, Pedro me está diciendo esto, aquí no va a pasar nada. Tranquilo. Si acaso pedimos perdón más tarde, más adelante, pedimos perdón más adelante y ya está. Alguien podría pensar, no digo que ustedes lo estén pensando, pero alguien podría pensar que a Zafira sí se le dio algo de tiempo para que se arrepintiera, pero que en el caso de Ananías él no tuvo ninguna oportunidad. Pero yo no creo que eso sea totalmente cierto.
¿Acaso no pudo haberse humillado Ananías justo después de las palabras que Pedro le dice en el versículo 3? ¿No podría Ananías haber parado a Pedro y haberle dicho que lo sentía, que se arrepentía de lo que había hecho? Pero ni él ni su esposa sentían remordimientos. El Espíritu Santo no había obrado en sus corazones. Estaban endurecidos. No estaban sirviendo a Dios, sino a las riquezas. A sí mismos se estaban sirviendo. Estaban endurecidos y Dios quitó rápidamente a esas personas de su iglesia, la cual en aquellos tiempos estaba empezando a crecer. Estaba empezando a avanzar la iglesia. Y Dios cortó rápidamente a esas personas. Ellos eran impíos, pero mi querido hermano, no pienses que porque tú seas creyente, Dios no puede juzgarte o castigarte por algún pecado que tengas encubierto. Esto fue lo que le pasó a David cuando pecó contra el Señor, acostándose con Betsabé y haciendo que mataran a Urías. Él permaneció tranquilo y reposado durante mucho tiempo hasta que el profeta Natán le mostró su pecado. Y David se arrepintió. Pero ¿qué continuó diciéndole Natán? Y esto lo tenemos, me gustaría leerlo, 2 de Samuel. Dice en el capítulo 12, versículo 10 al 12, dice 2 de Samuel 12, 10 al 12: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, le está hablando a David, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Se lo está diciendo a David, a un creyente. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David se arrepintió, él era un verdadero creyente, pero aún así el Señor envió juicios sobre ese rey. Recuerden que Dios es juez de todos los hombres, de todos, ya sean incrédulos o creyentes. La diferencia está en que a los impíos los juzgará para condenación si persisten en sus pecados, y a los hijos de Dios, a sus hijos, los castigará para santificación, para que se aparten del pecado, para que sean más santificados. Bien, consideremos ya en último lugar, quinto y último lugar, la repercusión para la iglesia de aquello que pasó con Ananías y Zafira. El Señor condenó a Ananías y Zafira y esto tuvo una repercusión para la iglesia. Dice el versículo 11: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y también dice el versículo 5: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El propósito de Dios al matar a este matrimonio no era solo el de juzgarles. Él también quería santificar a su iglesia. No iba a permitir que este tipo de conducta se propagara en la congregación de cristianos que estaba empezando a crecer. Y para ello el Señor usó esa medida tan drástica. Nos puede parecer drástica. Dios lo usó. Dios actuó así. Los mató instantáneamente. Los quitó del medio. Este acontecimiento sirvió de ejemplo a los demás para que no se atrevieran a pecar contra Dios. Y también debe servirnos a nosotros de ejemplo hoy en día. Para que no nos atrevamos a pecar contra Dios. Esto es para todos.
Para los niños, para los jovencitos, para los más mayorcitos, para los adultos, para todos. Y hermanos, tengamos un temor reverente a nuestro Padre Celestial. No miedo, no es miedo, sino temor reverente, respeto. Hermanos, Él puede darnos duro si desobedecemos. Dios nos puede dar duro si desobedecemos. Y cuando uno es padre, esto lo entiende fácilmente. Que a veces el padre no quiere, pero es necesario. Y debe dar duro a sus hijos. No porque no quiera a sus hijos, al contrario, les da porque los quiere y los ama mucho. Y no quiere que sus hijos vuelvan a hacer eso malo. Porque no es lo que el Señor quiere y porque es lo mejor para ellos, para los niños. Y a veces hay que castigar duro, por amor a sus almas, para la gloria del Señor, para el bien de ellos. Así hace el Señor con sus hijos. Dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24: Jehová tu Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Y bien que lo ha demostrado a lo largo de toda la historia. Lo que le pasó a Ananías y Zafira no fue un caso único. En el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos de personas que padecieron el juicio de Dios muriendo rápidamente. Lean, por ejemplo, en Números capítulo 16, cuando el Señor abrió la tierra para que tragara a Coré y a los suyos. O lo que le sucedió a los hijos de Elí. Miren que dice en 1 Samuel 2:34: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Que a un padre le digan esto es duro, ¿eh? Señor, que soy un sacerdote fiel a ti. Dos hijos míos van a morir en un día. Te será por señal. O lo que leímos al principio, antes, Josué capítulo 7, lo que le pasó a Acán. El Señor cogió a Acán, no solo a Acán, sus hijos, sus hijas, sus bueyes y todo lo que tenía, apedreado. ¡Ay, cómo Dios puede hacer eso! No, Dios es justo. Y con Dios no se juega. Dios ve lo que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y si pecamos contra el Señor, aunque nadie más lo sepa, Dios puede tratar con nosotros y nos puede dar duro. Dios es fuego consumidor, el juez de toda la tierra, que perdona la iniquidad, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, al que permanece obstinadamente en su impiedad. Esto para con los impíos, pero para con los creyentes también. Como padre amante, el Señor también disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Dice en Mateo capítulo 22, versículo 37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. También dice en el Salmo 100, versículo 2: servid a Jehová con alegría. De pasajes como estos podemos deducir que el Señor quiere que le sirvamos de corazón, por amor a Él, no por temor al castigo. Y hay una frase de un himno que es bastante significativa. Una frase de un himno que dice: no pecar por no sufrir no es en verdad amor. No pecar por no sufrir no es en verdad amor. O sea, tenemos que servir al Señor por amor a Él. Pero Dios nos advierte del castigo, porque Él es bueno y misericordioso, y no quiere que ese castigo caiga sobre nosotros. Y cuando el amor no funciona, no está, por causa de nuestro pecado remanente, tenemos el castigo.
Porque no debemos pecar contra el Señor. No debemos pecar contra Dios. Y el Señor usó a Ananías y Zafira para advertir a su iglesia, para prevenirla del castigo, para santificarla, para prevenirla. Nuestro Padre Celestial quiere alejarnos del pecado y de sus consecuencias, y esto lo podemos comprobar también en las palabras que dirige el Señor a la iglesia en Tiatira. Voy a leer 4 versículos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 19 y 22. Dice ahí: Apocalipsis 2, 19 y 22. 19 al 22. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Fíjense la misericordia del Señor. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Bueno, ya para terminar este apartado me gustaría añadir que lo que hagamos tendrá consecuencias para la iglesia. Queridos hermanos, todo lo que hagamos, no solo en la iglesia, sino también a nivel personal, en nuestras casas, en el trabajo, o donde estamos estudiando, si estamos estudiando en el instituto, en la universidad, tendrá repercusiones para la iglesia. Todo lo que hagamos, ya sea para bien o para mal, habrá consecuencias en todo lo que hagamos, incluso en aquellas cosas que los hermanos nunca llegarán a saber. Por ejemplo, puede haber algún pecado que no he confesado al Señor, un pecado grave del que no me he arrepentido, y además el resto de la congregación desconoce dicho pecado. No obstante, esto no significa que mi mala situación espiritual no vaya a afectar de ninguna manera al pueblo de Dios. Esto no es así. Ese lamentable estado en el que me encuentro se podrá manifestar, por ejemplo, en un trato indebido para con los hermanos, o en falta de piedad, o en unas oraciones pobres y débiles. Y todo esto sí que se notaría, y por tanto podría traer desánimo, desaliento a la iglesia. Todo lo que hacemos tiene consecuencias para el pueblo de Dios. Bien, ya voy a terminar con algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, las buenas acciones no necesariamente son buenas obras a los ojos de Dios. Ananías y Zafira hicieron en principio una buena acción, podríamos decir, en relación con los hombres, pues dieron un dinero. Fuera mucho o poco, dieron un dinero que serviría para ayudar a los más necesitados. No obstante, no fue realmente una buena obra a los ojos de Dios. Por eso debemos asegurarnos de buscar la gloria del Señor en todas las buenas acciones que hacemos, para que en verdad sean buenas obras aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Buscar la gloria del Señor. Pero aquellos que no se humillan delante del Señor Jesucristo, que no confiesan sus pecados, que no entregan sus vidas al Señor Jesucristo, ¿cómo van a buscar la gloria de Dios? Buscarán su propia gloria. Entonces es necesario que te humilles delante del Señor, que dejes de servir a las riquezas o a cualquier otro ídolo, que dejes de servirte a ti mismo, a lo que a ti más te gusta, a lo que a ti más te complace, sin tener en cuenta a Dios.
Cree en el Señor Jesucristo como aquel que murió y pagó el castigo por tus pecados. Es por eso que se le llama el Salvador. Primero hay que reconocer los pecados, confesarlos, confiar en el Señor, creer en Él de todo corazón. Sí, Cristo murió por mí. Yo soy un pecador, pero el Señor murió por mí. Pagó ese castigo que yo merezco. Y uno se arrepiente. Cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, verdaderamente. Y sigue al Señor. No decirlo de boca para afuera, como decía el pastor Boni Lozano antes. Personas así que de boca para afuera, sí, yo creo en Cristo. Y eso es fácil decirlo. Yo creo en el Señor Jesucristo. Es fácil venir aquí y sentarse a escuchar. No, es fácil. Pero después entregar tu vida al Señor cada día, cada instante. Todo lo que haces buscando agradar al Señor, la gloria de Dios, el bien de otros. Esto ya no es tan fácil. Segunda aplicación. Los pecados se cometen primera y principalmente contra Dios. Tengamos esto muy presente. Esto fue lo que le dijo claramente Pedro a Ananías. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, sí, había mentido a los hombres, claro. Pero Pedro le está diciendo, no has mentido primeramente a los hombres, sino a Dios. Tercera aplicación. El Señor ve las intenciones del corazón. Él lo ve todo. No podemos esconder nada de sus ojos, ni siquiera nuestras intenciones y pensamientos más profundos. Tenemos que ser íntegros en nuestras palabras, en nuestros hechos, pero también en nuestras motivaciones y pensamientos. Íntegros, transparentes. No presentar una cara y después tener otra. El Señor nos libre a todos, nos guarde a todos de la hipocresía. La hipocresía. Aparentar ser algo, aparentar ser, pero después ser otra cosa distinta. Cuarta aplicación. Dios obra en medio de su iglesia para mantenerla libre de mentirosos e hipócritas. Esto es lo que Dios hizo tantas veces en el pueblo de Israel, esto es lo que hizo en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, y esto es lo que hará hoy en día para preservar la gloria de su nombre en medio de su pueblo. Queridos hermanos, esto es una advertencia importante para que nosotros nos guardemos de albergar alguna mentira y para que no lleguemos a ser unos hipócritas aparentando ser lo que realmente no somos. Ananías y Zafira parecían unas personas muy piadosas. Vendieron una posesión suya, toda la posesión, para ayudar a los más necesitados. Pero sus corazones estaban llenos de codicia, de orgullo, y eran unos mentirosos. Ambos salieron muertos. Hermanos, si no somos íntegros delante del Señor y delante de los demás, pueden pasar dos cosas. Dos cosas. Una, que Dios aparte su candelero de nosotros y esta congregación caiga en decadencia si no somos íntegros. O dos, que el Señor juzgue a aquellos que no están siendo íntegros, que están perseverando en sus pecados, y Dios los corte de la iglesia. Ustedes no quieren que pase esto, ¿verdad? Yo tampoco. Así que examinemos nuestros corazones y si hay algún pecado escondido, vengamos pronto, arrepentidos a los pies del Señor Jesucristo, y Él nos perdonará.
Hay unas palabras de aliento y de ánimo aquí. El Señor es misericordioso. Y Él perdona a todos aquellos que verdaderamente vienen humillados y arrepentidos ante Cristo. Si Ananías y Zafira hubieran confesado y se hubieran arrepentido verdaderamente de su pecado, seguro que no habrían padecido el castigo de Dios. Pero no fue así. Ellos perseveraron en la mentira y por eso los sacaron muertos. Hermanos, que el Señor les ayude aquí a ustedes, nos ayude a nosotros también en Málaga. Estoy predicando esto, estoy pensando en mis hermanos allí también, en Málaga. El Señor nos guarde. ¿Cuánto daño hace la hipocresía? La mentira. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Hay una cosa que yo clamo mucho al Señor. Oro por la conversión de mis hijos. Que Dios obre en sus corazones. Sí, oro por ellos. Pero clamo al Señor. Señor, que en mis hijos no haya hipocresía. Que sean claros, transparentes. Hijo mío, tú no quieres saber nada de Dios. Que yo lo sepa. Que sea claro. Hijo mío, tú amas al Señor, quieres seguirlo. Me alegro mucho. Que sea así. Oro al Señor que no haya hipocresía en mis hijos. Vamos a orar.